Hola, gracias por visitar nuestro stand virtual. Soy Gilberto Romero, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. PREDES nace en 1983 para introducir un enfoque social al tema de los desastres. Hasta ese momento predominaban las ciencias ingenieriles, las ciencias físicas, que explicaban el surgimiento de los desastres a través de las causas de los eventos naturales. Es decir, la naturaleza era la que nos causaba los desastres, ¿no? Y frente a eso había el enfoque de prepararse para afrontar los desastres en los territorios. Y se confundía lo que es preparación con lo que es prevención de desastres. PREDES nace señalando que los desastres no son naturales. Si bien los eventos naturales son elementos que originan, sin embargo, si estos eventos se producen en áreas donde las condiciones de vulnerabilidad son muy altas, producirán una gran destrucción. Si un evento natural ocurre en el desierto, no producirá ninguna destrucción, por más grande que sea su magnitud o su intensidad. Por tanto, no depende tanto de los eventos naturales, sino de las condiciones de vulnerabilidad, de los elementos expuestos en las zonas donde ocurren estos eventos. Y estas condiciones de vulnerabilidad, nuestras respectivas sociedades las han ido construyendo y creando a través de décadas. De manera que cuando un evento ocurre, hay condiciones para que se produzca un desastre. Este es el enfoque de PREDES, donde la vulnerabilidad es elemento fundamental y consiguientemente decimos que frente a los eventos naturales nada o muy poco podemos hacer, porque estos seguirán ocurriendo. Sin embargo, frente a las condiciones de vulnerabilidad que la sociedad ha creado, allí tenemos muchísimo que hacer. Hay mucha responsabilidad de los actores del desarrollo en este tema, de los gobiernos, de los que invierten en el desarrollo, de la población misma, que también toma decisiones de desarrollo en el día a día y se expone a condiciones de riesgo muy altas. Allí es donde tenemos que trabajar en los niveles donde se deciden las políticas, donde se establecen la normatividad técnica y donde hay posibilidades de que con estas decisiones equivocadas se incrementen los riesgos de las poblaciones, porque podemos hacer allí grandes cambios que corrijan y reorienten el desarrollo de una manera sostenible y segura. En el Perú se ha avanzado en algunos aspectos, en algunas zonas del territorio, en lo que es la gestión del riesgo de desastres basados en la nueva ley que fue establecida en el año 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Antes teníamos el Sistema Nacional de Defensa Civil, creado en 1972, basado en el criterio de que frente a los desastres hay que administrarlos, hay que saber cómo afrontarlos y hay que saber cómo prepararse frente a ellos. Predominaban entonces en el enfoque de gestión reactiva. A partir de la ley de gestión del riesgo, el tema se enfoca justamente en el riesgo y ya no tanto en los desastres. Tenemos que manejar los riesgos, eso es lo que se indica en esta ley, para evitar que se nos conviertan en desastres. Allí tenemos que trabajar a nivel de todos los actores del desarrollo. Esta ley da un enfoque transversal al tema y señala que el tema no es sectorial, sino justamente es multisectorial, ¿no? Y entonces hay que incorporarlo en cualquier planificación territorial, en cualquier planificación del desarrollo, y en función de eso hay que guiarse para
y reduciendo progresivamente la reducción de riesgos. La ley también tiene una clasificación o delimitación de los espacios de los componentes que tiene la gestión de riesgos, ¿no? Hay un componente que es la prevención, que es el componente donde Predes puso el énfasis desde su creación, ¿no? Por eso es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Y ese componente, que es fundamental, no se venía trabajando adecuadamente, sino que se venía enfocando en aquellos riesgos que ya se identificaban en el territorio para ver la forma de irlos reduciendo, ¿no? Sin embargo, la prevención es enfocarse en aquellos riesgos que podrían surgir en los años siguientes si no hacemos las medidas adecuadas y no definimos las políticas de ubicación y de uso del territorio y de los recursos naturales. Entonces la prevención es para evitar que nuevos riesgos se generen en el proceso de desarrollo. Esto es lo más importante, pero es también lo más difícil, porque hay que ir a las causas mismas que están generando los factores de riesgo, ¿no? Y hay que definir, y con una visión prospectiva y con mucha proactividad de parte de los gobiernos nacional, regional y local para definir justamente estas medidas que eviten que los riesgos se sigan incrementando. Es fundamental el tema entonces que la ley propone, pero muy poco avance se ha logrado. Creo que habiendo pasado ya 12 años y habiendo evaluado la implementación de la ley, podemos decir que los gobiernos locales son los que menos han captado y menos han implementado, por tanto, el enfoque y también los mecanismos e instrumentos para la gestión del riesgo que se han establecido. En muchos gobiernos locales, sobre todo distritales, no se conoce el contenido de la nueva ley ni conocen cómo ellos podrían empezar a implementarlo. Los gobiernos regionales, sin embargo, sí tienen un mayor conocimiento, pero se han estrellado en el tema de la inversión en gestión de riesgos. Es decir, la implementación de las medidas para reducir los riesgos requiere un presupuesto, requiere un financiamiento. Y los mecanismos que se han creado para ese fin no están funcionando adecuadamente. Y quienes tienen que requerir los recursos no conocen la forma como tienen que hacerlo. Por tanto, no acceden a los recursos. Ahí tenemos un cuello de botella que tenemos que resolver. Otro de los elementos que nosotros también hemos evaluado es el hecho de que desde el nivel nacional no ha habido una adecuada coordinación entre los organismos nacionales, ¿no? INDECI, CENEPRED, PCM, que son los encargados de dar asistencia técnica, pero también de supervisar lo que hacen y no hacen los gobiernos locales y regionales y los diferentes ministerios. No ha habido una coordinación, una articulación y no han ejercido estas funciones que la ley señala. Si no ha habido esta asistencia técnica que requieren quienes ejecutan la gestión de riesgos, entonces muy poco es lo que pueden hacer. Si es que no hay un mandato claro y una voluntad política que se exprese desde el nivel nacional para que la gestión de riesgos se implemente, entonces muy poco lo que se ha podido avanzar. Ahí vemos que ese es un tema también que ha frenado, no ha facilitado el mayor desarrollo que deberíamos tener ya a estas alturas sobre la gestión del riesgo de desastres. Por tanto, también nosotros proponemos un reajuste en la ley de gestión del riesgo de desastres, habiendo notado que en diferentes aspectos necesita haber un cambio para que el sistema funcione como sistema. No había articulación y coordinación y entonces esto no es un sistema, ¿no? No hay un proceso entonces de acompañamiento, de asistencia técnica de abajo hacia arriba
ni de articulación de los respectivos planes que tienen los municipios, los gobiernos regionales y los ministerios. Entonces, esto no está funcionando como un sistema. Por otro lado, nosotros también vemos que la gestión de riesgo de desastres que la ley establece está en la esfera del desarrollo y no está en otras esferas como podría ser la seguridad nacional, la defensa nacional, etc. Tiene que mantenerse en la esfera del desarrollo, donde la presidencia del Consejo de Ministros es el organismo rector, el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente que financia, ¿no?, y establece los mecanismos financieros para acceder a la gestión de riesgos. Tiene que estar muy bien articulada con otras políticas, como son las políticas ambientales, las políticas sobre cambio climático, ¿no? Y el CEPLAN, que es el Organismo Nacional de Planificación, tiene también un rol muy importante en la ley, pero tenemos que seguirlo fortaleciendo para que la planificación nacional en su conjunto incorpore la gestión de riesgos. Estos son algunos de los aspectos que después de 12 años nosotros evaluamos que deben revisarse y reajustarse. La implementación de la GRD en Latinoamérica ha tenido avances y retrocesos, ¿no? Creo que la evaluación que se hace actualmente sobre el marco, la implementación del marco Sendai, ¿no?, sobre reducción del riesgo en el mundo, haciendo un corte a diciembre de 2022, indica que hay todavía enormes brechas en lo que se refiere a la reducción del riesgo de desastres. Hay muchísima vulnerabilidad que se ha ido acumulando, sobre todo en las ciudades, y que esta no cuenta con políticas claras para su reducción. Y no se ve programas de reducción del riesgo a nivel de los países, ¿no?, debidamente financiados, ¿no?, para implementarse en un mediano y largo plazo, ¿no?, y que tengan sostenibilidad. Esto es lo que hace falta. Sin embargo, ha habido proyectos especiales con financiamiento internacional en determinados países donde han ocurrido eventos muy grandes, de gran impacto, para en estos lugares, ¿no?, caso Haití, ¿no?, claramente, el fenómeno del Niño, en 1997, el llamado Niño Costero, 2017, en los cuales se han hecho inversiones importantes con el financiamiento y la cooperación internacional, ¿no? Esos proyectos han permitido que en esos países, en esos territorios, se pueda avanzar en la implementación y construcción de lo que llamamos la gobernanza del riesgo a nivel local sobre todo y subnacional, y se pueda también avanzar en lo que llamamos desarrollo de capacidades, ¿no? Los proyectos que generalmente tienen un periodo de corto, 1 año, 2 o 3, en zonas donde necesitan esta inyección especial para rehabilitar el tema y poderlo manejar nuevamente, han sido de mucha importancia durante estos años que han transcurrido, ¿cierto? Sin embargo, cuando digo ha habido avances y retrocesos, ha habido épocas en las cuales se ha intentado que el tema de gestión de riesgos como enfoque sea difundido y adoptado por los países. Algunos países lo han hecho y otros inclusive han entendido que el tema tienen que incorporarlo en los ministerios de planificación de los respectivos países, ¿no?, y han creado entonces determinadas instancias para manejar la gestión de riesgo, pero años después han retrocedido porque nuevamente han limitado el tema a la institucionalidad de lo que llamamos organismos de defensa nacional, ¿no?,
que están actualmente en algunos países, o oficinas de emergencia que en algunos países todavía existen, ¿no? Y dejando de otorgar el liderazgo a las áreas de planificación del desarrollo, ¿no? Entonces ha habido altibajos y ha habido pasos adelante y pasos también un poco hacia atrás. Bueno, nosotros como PREDES hemos tenido efectivamente apoyo de la cooperación internacional. Y ha sido importante, y tengo que destacar este apoyo, porque a nivel país, como institución de la sociedad civil, conformada por profesionales de diferentes disciplinas, motivados por que el país se enrumbe en el tema de la reducción del riesgo, ¿no? Y que esto se difunda ampliamente y que se desarrollen políticas al respecto, ¿no? Y normas legales también. Durante la primera época fue necesario el aporte de la cooperación internacional para bregar en ese mar tan movido donde nuestra institución navegaba contracorriente, dado que nuestro enfoque no era prioritario, ¿no? Y era posible, ¿no?, trabajar, difundir, implementar actividades en el nivel local para luego sistematizarlas y mostrarlas a nivel nacional, de que esta es la forma como habría que proceder, cómo habría que trabajar en el tema de la gestión del riesgo, ¿no? Es en ese periodo que hemos tenido la cooperación de organismos de la sociedad civil de los países europeos, ¿no?, de la Unión Europea. Y luego, durante los últimos años, esta cooperación se ha ido ampliando, ¿no? Y hemos también recibido la cooperación del gobierno de los Estados Unidos a través de su programa de USAID, ¿no? Con lo cual estamos ampliando nuestras actividades tanto a nivel de Lima, como una gran ciudad donde se están generando condiciones de alta vulnerabilidad frente a un desastre que podría ser motivado por evento sísmico y tsunami, del cual se ha venido hablando sobre la posibilidad cada vez más cercana, y en otras zonas del territorio frente al tema volcanes en el sur occidental de Perú, el tema de trabajo a nivel de comunidades rurales altoandinas, ¿no? También en el tema de manejar y desarrollar resiliencia frente a eventos climáticos en el contexto del cambio climático, ¿no? Entonces allí es importantísimo la cooperación internacional para poder llevar a cabo las actividades que estamos desarrollando, ¿no?, que son tanto a nivel local, en comunidades urbanas y rurales, a nivel de fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo de gobiernos locales y subnacionales, pero también en el diálogo con las instituciones nacionales técnicas que tienen que desarrollar instrumentos, que tienen que dar asistencia técnica, que tienen que supervisar, para darles a conocer las experiencias de campo que nosotros tenemos y poder con ellos revisar los instrumentos que han creado para mejorar su eficacia, ¿no? Entonces, la cooperación internacional en este campo de la reducción del riesgo de desastres es muy importante, ¿no?, sobre todo para entidades que tenemos, que somos de la sociedad civil, ¿no?, y tenemos, por tanto, un campo de acción más o menos, se puede decir, independiente, ¿no?, porque desarrollamos metodologías nuevas para
estudiar los riesgos de desastres, metodologías educativas también novedosas para poder trabajar el tema con las comunidades, ¿no? Y que luego las compartimos con las entidades que tienen la responsabilidad de definir las políticas y las normas técnicas, ¿no? Creo que sobre el tema de la gestión del riesgo de desastres, la ciudadanía en general, los ciudadanos, cada vez están conociendo más sobre la temática. Gracias a diferentes, digamos, áreas que se han venido implementando. Una de ellas es que las entidades técnico-científicas, ¿no?, a nivel de Perú han tenido un importante desarrollo después y a partir de que surge la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, del 2011 a la fecha, 12 años. Estas entidades creo que han tenido mayor financiamiento, han postulado a financiamiento del gobierno a través de los mecanismos financieros que existen, ¿no? Han podido implementar también sus áreas en términos instrumentales, ¿no? Y han desarrollado mucho más los aspectos metodológicos de lo que ellos, por mandato legal, ¿no?, y fundacional, realizan, ¿no? El CENAMI, el IGP, el INGEMET, ¿no? Son organismos ahora mucho más fuertes, ¿no?, con personal más calificado y más experimentado, ¿no?, y han podido cubrir mucho más el territorio en términos de los estudios que realizan, pero también en el monitoreo que hacen de los diferentes eventos, ya sea geológicos o climáticos, ¿no? Eso es una importante cosa. ¿Por qué? Porque esta es la información que ahora le llega en mayor cantidad al ciudadano, ¿no? Creo que ese aspecto también vienen ya manejándolo estos organismos de ciencia y tecnología, que no basta con trabajar y desarrollar sus temas, ¿no?, y tener cada vez mayor certeza en el mapeo que hacen, en el registro de las actividades sísmicas, en el registro de las actividades y cómo evolucionan los eventos climáticos, sean lluvias, sequías, etc., sino el tema comunicacional. Y están desarrollando el área comunicacional para poder difundir con mayor certeza a quienes necesitan la información los hallazgos y los desarrollos que ellos tienen. El otro tema es que las instituciones de la sociedad civil, ¿no?, hemos venido trabajando también en el tema de sensibilización y generación y movilización de la conciencia pública sobre el tema de la gestión de riesgos. Y entonces hemos accedido a espacios en los medios de comunicación, pero también gracias al desarrollo que tienen las redes sociales, lo cual facilita que la información, los mensajes sobre prevención, sobre reducción de riesgos, sobre preparativos, etcétera, hayan llegado en mayor medida a la población, ¿no? Creo que, sin embargo, hace falta todavía seguir construyendo espacios donde sea posible una mayor participación de las instituciones ciudadanas, porque la ciudadanía se agrupa en diferentes tipos de organizaciones sociales, profesionales, etcétera, donde se pueda recoger de parte de ellos también cuál es la forma
cómo están recibiendo la información, cuáles son sus necesidades de información, ¿no? Lo cual permita retroalimentar a las instituciones que la difunden, sean los organismos científicos o sean las ONGs que llevan estos mensajes. Esa retroalimentación creo que es muy importante en este campo. El trabajo con la población es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al enfoque que Fredes maneja, la población que sufre desastres, que está en condiciones de vulnerabilidad y que por tanto podría, ¿no?, tener un gran desastre a lo largo de su vida y que tiene una serie de pequeños desastres, ¿no? Esa población para nosotros es el protagonista principal de la gestión del riesgo de desastres. La población es la llamada a gestionar el riesgo de desastres y vigilar al Estado en el cumplimiento de su mandato y responsabilidad para otorgarle seguridad, ¿no?, y para otorgarle también una vida, ¿no?, saludable. Entonces, tiene la población que ir adelante en cualquier gestión del riesgo de desastres. Y el Estado está para apoyar a la población con la normatividad que se necesita para gestionar el riesgo, ¿no?, con el apoyo financiero que se necesita para gestionar el riesgo, con la asistencia técnica que se necesita para gestionar el riesgo. Ese es el balance que nosotros hacemos sobre el rol de la población y el rol del Estado. Por tanto, la población es el objetivo fundamental en la gestión del riesgo de desastres y a través de sus organizaciones sociales tiene que participar activamente en la gestión del riesgo de desastres. La población que sufre y está expuesta a riesgos tiene conocimiento sobre los riesgos y sobre lo que habría que hacer para reducirlos, porque ha tenido experiencias y gracias a las vivencias que ha tenido, ¿no?, ellos han podido inclusive desarrollar algunas estrategias para sobrevivir, ¿no?, y asegurarse de alguna manera el tipo de vida que están llevando, ¿no? Hay que recoger el conocimiento popular, ¿no? Es muy importante. El conocimiento científico es también importante y tenemos que fusionar y articular el conocimiento que viene del pueblo, de la experiencia, el conocimiento local que indica las características de la vulnerabilidad y el riesgo que ellos están teniendo con los estudios que realizan los organismos científicos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, que es el centro sobre el cual hay que actuar, la tiene la población. El trabajar con la población para PREDES, lo que llamamos la localización de la gestión de riesgos, ¿no?, es fundamental. El trabajo realizado durante todo este tiempo en ningún momento ha dejado de trabajar sobre la población, ¿no? Los proyectos ejecutados han tenido directamente un trabajo poblacional, luego un apoyo a los municipios provinciales y distritales para que manejen el tema y atiendan las necesidades de la población, porque de acuerdo a la experiencia de PREDES, sobre todo en los primeros años, teníamos mucho énfasis en el trabajo poblacional. La gente consciente sobre sus riesgos se movilizaba, tocaba las puertas de los organismos públicos, ¿no?, pero se estrellaba contra la pared.
porque los organismos públicos estaban en otra y no conocían, no sabían la situación que vivía la población o no sabían cómo manejarla, ¿no? Entonces, eso nos hizo a nosotros pensar que tenemos que trabajar sobre el actor principal, que es la población, pero también sobre aquellos organismos que tienen que entender, ¿no?, comprender la gestión del riesgo de desastres, lo que tiene que hacerse en términos de prevención, en términos de reducción y también en términos de preparativos para emergencias y desastres. Si los funcionarios no conocen cuál es el rol que les toca en la gestión del riesgo y no tienen los instrumentos, ¿no?, y el personal para poder atender cada uno de estos componentes de la gestión de riesgo, ¿no?, o cómo acceder a presupuesto público para atender a la población, entonces no funciona, digamos, y la población se ve defraudada o tiene una actitud, digamos, de rechazo a los organismos públicos, ¿no?, porque no han podido atender sus necesidades. Bueno, la gestión del riesgo de desastres es un tema transversal, ¿no?, y tiene que estar incorporado en todas las esferas del desarrollo. Sin embargo, dado que se han dividido, digamos, las diferentes esferas en objetivos de desarrollo sostenible, con el número 1, 2, 3, en fin, todos los que se tienen establecidos, nosotros identificamos que nuestros principales aportes al desarrollo sostenible están en el objetivo de desarrollo, el número 11, que señala que hay que lograr que las ciudades sean mucho más seguras, resilientes y sostenibles, ¿no? Y ahí el tema, por tanto, de gestionar el riesgo en las áreas urbanas es sumamente importante, porque progresivamente la población mundial se está agrupando en ciudades, en centros poblados urbanos de diferente tamaño, y si bien aún no es, digamos, enteramente mayoritaria, sin embargo, en los próximos años vamos a llegar al 70-75% de la población mundial habitando en ciudades, ¿no? Y eventos ocurridos en estas ciudades pueden ser catastróficos, ¿no?, por la forma también como estas ciudades van creciendo. Ya se han desarrollado con algunas características de informalidad, ocupación caótica del territorio, sin una planificación, viviendas construidas con esfuerzo propio de sus habitantes, sin las medidas técnicas necesarias para que resistan frente a eventos climáticos y eventos sísmicos, y entonces todo esto nos obliga a trabajar prioritariamente e intensivamente en el ámbito urbano, que es el área donde estos riesgos se están incrementando. También tenemos aportes muy importantes en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, ¿no?, donde el tema de agua y saneamiento para todos es sumamente importante, ¿no? Hay indicadores entonces sobre cómo avanzamos en agua y saneamiento que facilite, ¿no?, y permita que las actividades se puedan desarrollar con protección sobre la salud de la población, ¿no? La línea de agua y saneamiento en Predes ha sido una línea desde el inicio de su fundación hasta la actualidad.
trabajamos en esa área tanto en la prevención, la reducción, pero también en los preparativos e inclusive después que ocurren desastres para la gestión del agua en emergencias, ¿no? Que es vital, ¿no? Es un elemento que no puede faltar en emergencias. Luego también contribuimos al Objetivo de Desarrollo 13 sobre el tema de acción por el clima, que está íntimamente ligado al cambio climático, donde los eventos climáticos que ocurren han sido cada vez más intensos, más dislocados, se puede decir, de lo que es la variabilidad climática que tiene cada una de las regiones o zonas del mundo, y entonces se presenta sorpresivamente, con mayor intensidad, en espacios donde no ocurría o en épocas en que no se esperaba estos eventos, y justamente allí es donde hay que trabajar, porque el cambio climático ha incrementado el riesgo que ya de por sí tenían las diferentes zonas, territorios en el planeta. Allí lo que nosotros impulsamos son comunidades resilientes y adaptadas al cambio climático, ¿no? Con un manejo de los riesgos que les podrían generar situaciones de desastre, ¿no? Identificando en cada una de las comunidades cuáles son esos riesgos que en el pasado ya les han ocurrido, los han producido desastres, y incidiendo sobre ese tipo de eventos para poder hacer la prevención y las actividades de reducción. Muchas gracias por visitar nuestro stand virtual en el marco de la Plataforma Regional sobre Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe. Nuestra institución, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, cumple 40 años y continuaremos trabajando con las comunidades vulnerables de Perú, enmarcados en nuestros principios y en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en el marco de Sendai. Muchísimas gracias.